Listo. Muy bien. Entonces, acá teníamos bueno, las razones por las cuales habíamos hablado, que nos eran importantes las rutinas, y habíamos visto, era la resolución de un ejemplo que teníamos, el ingreso de datos en un vector, después en otro, después calculábamos la suma de un vector, la suma del otro, y de acuerdo a si la suma del componente del vector era mayor que la otra, mostrábamos un vector u otro. Esta era sin funciones, fíjense que esto está resuelto, y esto era dividido en funciones. Cuando trabajamos con funciones lo que tenemos son un programa principal por un lado, que sería este, donde tengo lo que se llama la llamada a las funciones, y por otro lado la representación de las funciones en sí, que son estas que están acá, ¿ven? Entonces, mi programa lo que hace es usar, el programa principal, usar funciones que tienen que existir. Recuerden que las funciones son fragmentos de código que resuelve un problema. Cada función puede ser llamada la cantidad de veces que se necesiten. En este caso, como necesito cargar dos vectores distintos, llamo dos veces a la función cargar vector, y fíjense que le mando este vector que se llama primero y cuántos elementos tiene, este vector que se llama segundo y cuántos elementos tiene. La función esa cargar vector es esta que está acá, y lo que hace es cargar el vector, digamos, pide el ingreso de cada uno de los elementos de los números que van a parar adentro de cada una de las posiciones del vector. ¿Ven? Entonces, cuando el programa principal llama a esta función, ejecuta este código. Esta es la cabecera que identifica de qué se trata y esto es lo que la función resuelve. Después de eso, lo que hace es, el programa principal llama a la función sumar vector, primero para que sume lo que contiene este vector y después para que sume lo que contiene este otro vector. Así que la función de sumar vector es esta. Lo que hace es, recibe el vector y con un for lo recorre todas las posiciones y va acumulando en esta variable suma, inicialmente el 0, la suma de todos los componentes. Y esta sentencia al final era la que hacía que nos devuelva el valor de la suma. ¿Sí? Y mostrar vector, que es la otra función que tenemos en este programa. Fíjense que acá no hay relación, no hay secuencia, son tres cosas separadas, no tienen que ver una con la otra, ¿ven? El que le otorga la secuencia de ejecución a esto es el programa principal, que es esto que está acá, ¿ven? Primero se ejecuta esta, después se ejecuta esta, después esta, y después el programa se pregunta qué hacer y lo resuelve. ¿Se ven ustedes? Entonces, esta es la forma que tenemos de representar. Acá agregué por las dudas el código, que ya lo habíamos estado trabajando. Esta es la forma de representarlo en código, el que quiera hacerlo en el código. Y esta es la forma de representarlo usando el diagrama tradicional. Y así, creo que este ya se lo subí en un aviso, creo, si no me fijo y se lo subo, ¿sí? Entonces, fíjense que las funciones no van a aparecer en dos lugares distintos en la estructura de nuestro programa. Hay un programa principal que va llamando a cada una de esas funciones, le va pasando variables o constantes si el programa los necesita, y si la función devuelve un valor, prepara una variable para guardar ese valor, ¿ven? Que es el caso de suma. La función sumar tiene un return al final, ¿ven? Esta función ejecuta y cuando se muere, termina devolviendo ese valor que tiene que ser capturado para poder utilizarlo después en el resto del programa. ¿Estamos, gente? ¿Se ven?
cuando el programa principal, pienso el programa principal, no pienso el detalle de cómo cargo el vector. Hago la llamada a la función. Después digo, a ver, ¿cómo hago para cargar el vector? Bueno, y ahí pienso cuáles serán las secuencias de instrucciones para la carga del vector. Son funciones chiquititas estas, pero a propósito para ver cómo es el funcionamiento. ¿Sí? ¿Se ve, gentes? Así que entonces, recuerden que tenemos un programa principal por un lado y el desarrollo de las funciones por el otro. Tanto sea en código, acá están las llamadas a las funciones, fíjense. Cargar vector, recibe los vectores se puede escribir, por eso no necesita devolver nada cargar vector, pero sumar vector, que devuelve un número, tenemos que guardarlo en una variable, ¿ven? De eso se trata. Y, como les decía recién Ángel, para resolver un ejercicio, por ejemplo, yo no necesito usar funciones de los que hacemos nosotros. Puedo usar esto, todo junto directamente, y acá no hay ninguna función y este programa anda igual que el otro. Pero es un poquito más fulero, ¿eh? Es todo un sancoche de cosas todas juntas, que representadas de esta otra manera, es más sencillo de entender por un lado, pero a su vez es más práctico también, ya que podemos usar esas funciones para otros programas. ¿Estamos, gentes? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? Bien. Ya se nos está terminando si lo que podemos hacer es directamente cerramos. Si hay preguntas, algún archivo de teoría de rutinas en C, en el campo está en el diagrama. Bueno, le subimos apunte está, pero le subimos material teórico sobre rutinas, sí. Juan lo agendo y lo subimos. Lo agendo y lo subimos. Entramos de vuelta entonces para que entonces Brian pueda mostrar el... Sí, vamos a arrancar. Y queda un minuto. Vale la pena arrancar. Así que hacemos lo siguiente, chicos. Yo ya doy de baja este encuentro y nos volvemos a conectar en el mismo link. Así vemos cómo hacemos la representación en el PCInt y todas las preguntas que quieran hacer. ¿Estamos? Listo. Ahí está. Genial. Bien. Entonces, comparto la pantalla. ¿Ahí se está viendo? Bien, perfecto. Genial. Para poder utilizar funciones en PCInt, vamos a hacer inventarnos acá un ejercicio y vamos a tratar de resolverlo y ahí vamos a ver los distintos casos como para poder resolverlo, ¿no? Vamos a hacer como que vamos a crear un vector que se cargue el vector, un vector de 10 elementos, 10 números, y que el programa me muestre el mayor de ellos, ¿no? Entonces para ello vamos a primero dimensionar el vector, dimensión, entonces vec, de 10 elementos, ¿no? Y acá para utilizar las funciones, se utiliza también en PCInt se utiliza el cuadro de operaciones, porque para el PCInt una función es una operación. Entonces usamos el cuadro de operaciones y llamaríamos a la función, ¿no? En este caso le vamos a crear una función que se llame cargar vector. Bien. Como primer parámetro le vamos a mandar el vector y como segundo parámetro el tamaño del vector. En este caso le vamos a decir que es de 10. ¿Ok? Bien. Luego de eso vamos a llamar de vuelta a otra función. Estoy recién armando como el esquema del programa principal para después empezar a desarrollar cada uno de las funciones separadas, ¿no? Entonces vamos a llamar a una función, vamos a guardar una variable m, por ejemplo, y vamos a hacer m es igual a máximo vector, y esto lo que va a mandar es vec y la cantidad de elementos. Entonces este lo que va a hacer es cargar el vector, los 10 elementos, me va a pedir, yo voy a ingresarlos,
Y después ese vector, que nosotros se lo vamos a mandar en vec, vamos a darle a esta función para que busque el mayor de vec y me devuelva el número. Y así, voy a correr esto para acá, acá está. Y así al final podemos mostrar el mayor, ¿no? Mayor o máximo M. Bien, este sería nuestro programa principal. Ahora lo que vamos a hacer es ir creando cada una de estas funciones. Para crear una función acá en PCIN, lo que hay que hacer es venir al menú de sub, que está acá. Si le hacen clic, se abre esto. Y acá nos permite ir al algoritmo principal, que en este caso no es sin título, yo acá le podría poner, por ejemplo, ejercicio 1. Ejercicio 1. Ejercicio, ¿está bien escrito? Bueno, no importa. Por ejemplo, tenemos ahí ejercicio 1, y si yo abro acá, el algoritmo principal, que sería como el main en C++, él lo llama algoritmo, y se llama ejercicio 1. O puedo yo agregar una nueva función. Si yo hago clic, me abre un diagrama, para hacer un diagrama, donde uno acaba de crear la función, básicamente. Vamos a ponerle el nombre de la función, que en este caso era cargar vector, y vamos a definirle cuáles son los parámetros que va a recibir esa función. Que el primer parámetro era el vector, que lo vamos a llamar b, y el segundo parámetro era el tamaño, que lo vamos a llamar t. Bien, entonces vamos a tener una variable que es b, una variable que es t, y ahí empezamos a desarrollar solamente la función cargar vector. Función cargar vector, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pedirme 10 números e ir cargándolos dentro del vector. Para eso vamos a usar un for. Ponerle DI, que empiece en 0, vaya hasta t-1, porque recuerden que los vectores empiezan en 0 y terminan en la posición -1, y que vaya de 1 en 1, ¿ok? Y acá lo que vamos a hacer es ir pidiéndole al usuario los números, y esos números los vamos a ir guardando en B, posición I. Bien, esta sería mi función, buscar, cargar vector. ¿Hasta acá se viene entendiendo? Sí. Genial, genial. Así ya ustedes ya tienen una función simple que no devuelve ningún valor, más bien recibe dos, ¿no? Recibe b, que es el vector, y t, que es el tamaño. Ahora vamos a agregar otra función. Si ustedes aprietan en sub, van a ver que apareció como función cargar vector o algoritmo, que este es mi algoritmo principal, y si hago clic en la función cargar vector, me muestra la de cargar vector. Vamos a agregar una nueva, la cual va a ser buscar máximo, o máximo vector era, ¿no? Máximo vector. ¿Qué va a recibir? El vector, que le vamos a llamar b de nuevo, y el tamaño. Pero este, además, va a devolver un valor, ¿ok? Que era el máximo, ¿no? Para decirle a PCIN, a ver, ustedes en C++, al igual que el diagrama tradicional, se pone el return para decirle que devuelva un dato en la función. Acá PCIN no funciona así. Más bien le tenemos que decir cuál es la variable que va a utilizar como retorno al finalizar esta función. ¿Ok? Esa variable se pone antes del nombre de la función, con el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, yo lo voy a poner en máximo M. Va el igual y después el nombre de la función. ¿Ok? Entonces, esta M es lo que él va a devolver cuando termine la función. ¿Se entiende ahí eso? La diferencia. Acá en PCI no tenemos return, sino que le tenemos que decir cuál es la variable, indicar cuál es la variable que queremos que devuelva cuando termine la función. ¿Ven? Que la establecimos acá como nombre M. Bien, luego seguiríamos haciendo un algoritmo simple, común y corriente, de buscar el máximo. Entonces crearíamos una operación y diríamos M, vamos a establecer como que el máximo, el valor máximo del vector va a ser el primer elemento. Así tenemos un máximo ya definido. Y a partir de ahí vamos a ir con un for desde 1 hasta t-1, yendo de 1 en 1. Y a partir de acá vamos a ir preguntando y viendo
cuáles son los que superan, o mejor dicho, a ver si cada uno de los elementos, a ver si superan al que hasta ese momento era mayor. O sea, vamos a decir, si B en la posición I, con mayúscula, es mayor a M, quiere decir que este valor que yo tengo acá es hasta ese momento el mayor. Entonces vamos a decir M es igual a B en la posición I. Y ese sería básicamente mi algoritmo de búsqueda de mayor. En C++ ustedes tendrían algo como return M, ¿no? Tendrían esto. Acá en PCI no va esto, porque ese return M, él ya lo hace al final siempre por la variable que yo tengo acá arriba, que es justamente la que voy a utilizar para devolver, que en este caso es el mayor. ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Yo no estoy viendo el chat, por eso se los estoy preguntando. Porque acá me Yo apunta el tengo una chat. duda. Sí, decime. La variable, el nombre de la letra en realidad, tiene que ser la misma que la que usaste antes, ¿no? No, En este acá caso yo le sería podría I. haber puesto No digo del for, perdón. Ah, no. Este podría haber sido J, por ejemplo. Y yo acá sí tengo que utilizar a J, ¿no? Porque estoy utilizando el for para recorrer el vector. Claro. Estoy utilizando el for, la estructura de repetición for, y la variable de control del for para recorrer el vector. Entonces yo acá me guardo como primer elemento, que es el elemento 0, me lo guardo como máximo y a partir de ahí voy viendo, a ver, el elemento 1, ¿es mayor al que yo guardé como máximo? Si es verdad, lo guardo como máximo. Acá también debería ir, ¿no, J? Lo guardo como máximo. Si no, seguiría el máximo, el que tenía antes, ¿no? Lo que sería el elemento 0, lo que me guardé en el elemento 0. Y así voy a ir recorriendo todo el vector hasta que llego al final y bueno, y ahí en M voy a tener el mayor de todos, básicamente. ¿Bien? Sí, muchas gracias. No. De ¿Se puede nada. poner para que el ciclo arranque en cero? Sí, ¿no? Sí, acá no habría diferencias. O sea, si yo lo hago así, no habría diferencias. ¿Por qué? Porque como M va a contener el primer elemento, o sea, el valor del primer elemento del vector, esta condición, la primera vez, la primera vuelta que dé, cuando J valga 0, va a ser falsa. ¿Por qué? Porque vos fíjate que M vale lo que ve en la posición 0. Por lo tanto, si en la posición 0 yo tengo el 7, M va a valer 7. Cuando empieza el ciclo, la primera vuelta, J va a valer 0. Por lo tanto, le va a decir, B en la posición 0, que es el 7, es mayor a el 7. Va a dar falso y se va a ir. Por eso es que yo directamente, en vez de empezar en 0, lo comienzo en 1, para no hacer esa pregunta de más. Pero si se les hace más cómodo ponerlo en 0, no va a estar mal. ¿Ok? Claro, claro. Sí, Ustedes me dicen si voy muy rápido, porque yo sentí como que lo dije súper rápido. Cualquier cosa me frenan ahí, yo freno, no pasa nada. ¿Quedó claro cómo se utilizan las funciones dentro de PCIN? Esto es básicamente eso. ¿Cómo devolver un dato en una función? Ponen el nombre de la variable igual al nombre de la función con los respectivos parámetros en la definición de la función y luego modifican la variable en vez de hacer un return, por decirlo de una manera. Y si no tiene valor de retorno, directamente no se pone nada y ejecuta solamente esto. Si esto, yo vengo acá al algoritmo principal, voy a tener esto. Por ende, si lo ejecuto, vamos a probarlo, a ver si todo esto funciona y no todo lo que dije fue todo, terminó siendo chamullo. Vamos a ingresar números, ¿no? Vamos a ponerle 2, 5, 9, 6, 2, 1, 3, 4, 7, 5. Ahí está. Fíjense que el máximo me dijo que fue el 9, que claramente fue este 9 que está acá. ¿No? Entonces, la primera función, la que me permitió hacer todo este ingreso de datos, es cargar vector, y la que buscó el máximo, que él lo guardó en M acá, es la función máximo vector, que a la vez me devuelve un valor
que es el valor máximo del vector que yo le estoy dando. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Quedó más o menos claro? Agregale la del mínimo por las dudas para ver. Ok, perfecto. Entonces, si así buscamos el máximo, vamos a crear otro llamado a función, acá abajo, donde vamos a llamar, no sé, min, la variable min es igual a mínimo vector. Le vamos a mandar el vector y la cantidad. Y después voy a decir mínimo, dos puntos, lo que tengo en la variable min. ¿Ok? Y ahora vamos a programar. Esperen que está pasando un helicóptero acá. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a programar la función mínimo vector, ¿no? Entonces vamos a ponerle como nombre mínimo vector, va a recibir el vector, que yo lo voy a guardar en una variable que se llama b, y el tamaño en una variable que se llama t. Y acá le voy a poner la variable que yo quiero que quiero que devuelva. Entonces le vamos a poner m también. Y ahora haríamos lo mismo para buscar el mínimo. En mínimo es igual a b en la posición 0. Haríamos un for para recorrer el vector y ver cuáles son los que, si alguno supera al primero, para empezar a reemplazarlo. Ponerle i, que empiece en 0 para que no... O en 1. Recuerden que les dije que era lo mismo en este caso, que empiece en 0 que empiece en 1. Y pondríamos la misma condición, solamente que estaría al revés, ¿no? Si el vector en la posición i es menor al mínimo, a lo que yo tengo hasta ese momento como mínimo, mínimo va a ser igual al vector en la posición i. ¿Ok? Fíjense que ahí ya tendríamos las dos funciones y el algoritmo principal. Y ahora si esto yo lo ejecuto, PSIN tiene algo muy bueno que cuando lo ejecutas y ya le habías cargado datos, él te vuelve a ejecutar todo el programa con los mismos datos que vos pusiste antes. Por lo tanto, él me dice que el máximo es el 9 y el mínimo es el 1. Exactamente el 1 es el mínimo que está acá. No hay nadie más chiquito que el 1. O sea, ahí me ahorro bastante tiempo de estar escribiendo. Okay, para hacer pruebas es muy bueno eso. ¿Se entiende? Y si quiero cargarle otros datos para probar otros datos, ¿qué hago? Podríamos apretar reiniciar y ahí se reinicia el algoritmo y empieza a ejecutarse con otros datos. Vamos a poner todos números negativos, por ejemplo. Menos 9, menos 3, menos 5, menos 1, menos 4, menos 10, menos 15, menos 30, menos 5 y menos 6. Creo que ahí llegaron, ¿no? Fíjense que el máximo es menos 1, porque claro, el más grande es el que más cerca del 0 está, que en este caso sería el menos 1, y el más chico es el menos 30, que está acá, que el más chico es el más lejos del 0 está. Y ahí ya lo tendríamos. Y esto está interesante porque te quedan separados. Por un lado, el algoritmo principal, es un trabalengua para mí, y por otro lado, las funciones individuales, ¿no? De cada uno. Buenísimo. Genial. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? Una consulta. Eso Sí. cuando lo guardamos y lo pasamos, por ejemplo, en el parcial, ¿te va a mostrar todas las funciones o cómo? Sí. Cuando uno lo guarda, puede ir guardando acá con el botoncito este de guardar foto por foto, pero ahí tendría que ir algoritmo por algoritmo, que tal vez no sea muy adecuado, ¿no? Porque acá cuando vos le das de guardar, hay una pestañita donde te dice qué función querés guardar. ¿Bien? Esto es para guardar una imagen directamente.
Pero si no, lo que podés hacer es cerrarlo y él te crea este pseudocódigo, todo el texto, y fíjate que están todas las funciones. Yo voy a correr esto para acá. Está el algoritmo principal y ahí está la función cargar vector, máximo vector, mínimo vector. Si esto yo lo guardo y no abrir guardar. Si esto yo lo guardo en fundamento, vamos a poner funciones 0,1. Si esto yo lo guardo, ya queda guardado, lo puedo abrir, funciones 0,1, y volver a abrir el diagrama. Y acá elegir lo que sería cuál función quiero ver, ¿no? Si yo quiero el algoritmo principal, la máximo del vector, y así sucesivamente. Pero él te genera solamente un archivito y es eso lo único que tendrías que entregar o guardarte si quieres después posteriormente editarlo. Vamos de nuevo. Lo que nos podían entregar a nosotros sería solamente mostrar el pseudo, el código. ¿Vieron cómo hizo Brian recién? Ustedes lo desarrollan usando los algoritmos, digamos, usando los bloques de diagrama y después se genera esto. Y nos mandan esto. Mostrarle desde de nuevo por las dudas, Brian. Me parece que cuando ustedes abren el diagrama, tienen su diagrama, ustedes recién lo cargaron, crearon el diagrama, todo esto, al finalizar, o sea, cuando lo cierran, le termina generando este texto. ¿Okay? Todo este texto. Y ese texto es lo que ustedes tienen que entregar. ¿Y cómo pueden guardar ese texto? Van, archivo, guardar o guardar como, y le genera este archivo .psc. Que si yo le pongo funciones -, o parcial 1, 0,1, ¿no? El 2, o parcial, claro, por ejemplo, parcial, ejercicio 0,1, por ejemplo, lo guardan y después van a la carpeta donde lo guardaron. Yo lo voy a mostrar acá. Programación, yo lo tenía programación, fundamentos, y lo único que tienen que enviarnos es este archivito, que es un archivo de texto. Si ustedes lo abren con el editor de texto, y si esperamos ahí un tiempo, ahí está. ¿Vieron? Es un archivo de texto, nada más. Este archivito es lo que ustedes deberían subir o enviar. Que a la vez, si cerramos el que está acá y abrimos el PCIN por primera vez, es más, lo vamos a abrir para que lo vean. Programación. Yo abro el PCIN por primera vez. Acá tengo el PCIN abierto, esta ventana la cierro. Voy acá a abrir. Busco la ruta donde yo tenía el archivo. Acá está, parcial01.pcc, y lo abro y es esto. Y acá van a diagrama y vuelven a los diagramas, ¿no? Eligen el diagrama que quieren ver y ahí tendrían el diagrama ya hecho. Gracias. Genial. Entonces, perdón, nosotros entregaríamos únicamente ese texto. Únicamente es el texto, sí, el archivito ese. El archivito de texto, que es el .psc. Siempre está la opción, perdón, siempre está la opción de hacerlo en un papel y escanearlo y subir una imagen, ¿sí? En un examen estoy hablando. Si quieren hacer un diagrama, pero no pueden correr el PCInt o no les funciona lo que sea, pueden hacerlo en papel también y en pseudocódigo o en código C++. Tienen esas variantes. Ustedes eligen con cuál se sienten más a gusto. Exactamente. Agustín, preguntás las funciones en alguna librería de C, decís vos, guardar todas juntas. Bueno, ahora vamos a resolver, bueno, estamos por acá, gentes, así que y recuerden que ahí recién Ángel mencionaba, hay 3 posibilidades, ustedes eligen las que quieran, queríamos nosotros que tengan a la vista las 3 para poder elegir la que les quede más cómoda. Si ahora vamos a resolver otro, primero, la respuesta para Agustín, sí, hay una forma. Yo puedo hacer un archivo .h, por ejemplo, en C o C++, y ahí
pegar todas mis funciones y después poner, ¿vieron que arriba del todo arrancábamos con include? Ah, para el PSeInt decís vos. Claro, para el PSeInt no tiene, pero lo que ustedes pueden hacer es crearse un PSC con todas sus funciones y crear cuando quieran hacer el parcial o lo que sea y tienen acá su algoritmo, si ustedes lo abren van a ver que está en vacío, no tiene ninguna función ni nada. Entonces pueden venir a su archivito PSC y copiarlas y pegarlas. De esta forma, cuando abran el diagrama, van a ver que las van a tener. Va a estar el diagrama vacío, que era el que estaban haciendo, y además cada una de las funciones que ya tenían antes. Y cómo Claro, mostrarle, exactamente. Es como... mostrarle cómo las agregás. Ahí está Eh, vacío. Generaste un archivo nuevo. ¿Cómo haces para claro, agregarlo en el programa principal? Ya lo hiciste ahora, pero exactamente. por las dudas. Exactamente. Tengo mi archivo nuevo, mi archivo vacío, que si lo abro no tiene nada. Fíjense que no hay funciones. Y luego voy a mi archivo donde sí tengo mis funciones y copio las que me interesan. Por ejemplo, yo quiero solamente cargar vector y máximo vector, por ejemplo. Entonces vengo acá. Si ustedes se fijan, dice función el inicio, fin de la función. Esa es una función, esta es otra función y esta es otra función. Copio las que me interesan, que serían, por ejemplo, máximo vector y cargar vector. Voy a mi archivo que estoy editando y al final los pego. Pego todas las funciones que yo necesito. Entonces, de esa manera, ahora cuando voy al diagrama, me salen acá. Me dicen cuáles son las funciones que tengo. Voy a abrir en el algoritmo para poder esto maximizarlo y que se les sea más fácil de ver. Pero acá yo ya tengo cargar vector, que es la que acabo de copiar, y máximo vector, que es la que acabo de copiar. Y no las tengo que volver a hacer, ya las tengo copiadas. ¿Ok? Esa Y es la acá magia, solamente las utilizo. perdón, esa es la magia de las funciones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que la hago una vez y la uso todas las veces que necesite. Exactamente, exactamente. Bien. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿les parece? Para ver, no sé si querías acotar algo más, Daniel. No, Juan pregunta ahí cómo haría un punto H. Fíjate que si vos vas al Codeblock, permitime la pantalla un segundito, Sí, tengo que detener acá o me lo podés quitar. pero tenés que vos dejar de compartir. Ok, listo, dejé de compartir. Acá yo tengo abierto un programa, digamos, ¿no? Que estamos trabajando con la gente de programación 2, ¿no? ¿No estás Entonces, compartiendo? sí, mejor si comparto, ¿no? Pues si lo veo yo solo no. Entonces, Ahí está. fíjense, acá hay un montón de archivos que se llaman .h. ¿Ven? .h. Entonces, ¿qué hay adentro de estos archivos? Hay funciones que nosotros usamos para resolver cosas. Obviamente con un grado de complejidad en la carrera de programación. Pero ¿cómo hago yo para que que es el main, pueda ver lo que yo tengo definido acá adentro, por ejemplo? Tengo que hacer esto, el include. Entonces, ¿cómo hago un archivo .h? Y bueno, vas a File, New File, y acá elegís C/C++ header, ¿ves? Elegís uno de estos. Que es solamente un archivito de texto, pero mejor hacerlo de acá porque cuando vos lo vas haciendo, te lo deja preparado, digamos, ¿no? Porque le agrega un par de sentencias al principio, ¿ves? Y al final, que te permiten, acá lo agrega automáticamente y al final agrega esto. Y entonces vos después lo único que tenés que hacer para usar las funciones que tenés ahí definidas es poner include y el archivo correspondiente. ¿Cómo es? Creo el archivo nuevo y empiezo a codear la función como si estuviera haciendo un CPP. Sí, exactamente igual.
Perfecto. Y después en el CPP tuyo, en el CPP donde vos quieras usar esas funciones que guardaste en el punto H, lo que haces es un include y acá le indicás dónde está el archivo, digamos, ¿no? ¿Dónde está la función? Claro, ¿dónde está el punto H que contiene tus funciones? Si esto está en una carpeta distinta, se lo decís. C2 puntos, barra, archivos. En este caso no está aclarado porque lo tengo ahí abierto en el mismo Porque lo Podrocks. tengo en la misma carpeta. Como está en la Ah, misma carpeta, no hace falta que yo perfecto. le haga referencia. Y Juan, Perfecto. en el caso de que hicieras un programa que tiene el main.cpp y un H, por ejemplo en el examen, tenés que entregar las dos cosas, porque las dos cosas son necesarias para que el programa pueda correr. Entonces, con uno, ni con el punto H se puede solo, ni con el CPP se puede solo. Si lo separaste en esos dos archivos o más, tendrías que, por ejemplo, comprimir todo o entregar todos los archivos para que nosotros podamos ver todo el código completo del programa, ¿sí? Nosotros no es necesario que hagan un archivo H. Si lo quieren hacer, obviamente está bien, no hay ningún problema, pero como estuvimos viendo, si trabajan con C++, de poner las funciones arriba de main, va a funcionar y les queda un solo archivo para entregar. Buenísimo, entonces. Les quería mostrar una última cosa. Acá están viendo mi pantalla. Sí. Genial. Voy a crear un nuevo archivo PCIN. Vamos a abrir el diagrama. Y vamos a hacer un programa que va a ser... Lo único que va a hacer, vamos a ingresar un número y vamos a ver si ese número es primo. ¿Ok? Pero la validación de búsqueda del primo no la vamos a hacer en el diagrama principal, sino que lo vamos a hacer en una función. ¿Ok? Para que vean que no solamente se utilizan funciones con vectores, sino que es con cualquier cosa, básicamente. Entonces vamos a pedirle al usuario un número. Pero esto que haces, ahí está. Vamos a ponerle ejercicio 2. Bien, y acá vamos a ponerle, vamos a llamar a una función que se va a llamar es'. Le vamos a dar el número que acaban de ingresar, ¿no? La variable va a ser solamente el número. Y esta función va a devolver verdadero o falso en caso de que sea primo o no sea primo. Y ese valor lo vamos a guardar en una variable, la vamos a llamar p. Luego vamos a preguntar si p es verdadero. Lo vamos a poner acá en mayúsculas también. Acá no, es indistinto mayúsculas y minúsculas, pero me gusta mantener como una coherencia. Vamos a mostrar acá es primo. Y si esto no me dio verdadero, significa que me va a devolver un falso. Vamos a decir, no es primo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a programar es primo, la función es primo, que va a devolver un valor. Entonces vamos a venir acá, creamos una nueva función. Va a devolver un valor que va a ser primo. Es igual a es primo. Y va a recibir un número, que en este caso le vamos a guardar en una variable n. Y acá vamos a hacer el típico algoritmo de búsqueda de primo, ¿no? Teníamos una cantidad de divisores, la inicializábamos en 0, luego hacíamos un for, que vaya de 1 hasta el número, yendo de 1 en 1, y acá adentro lo único que hacíamos era preguntar si el número dividido el valor que vaya teniendo i, o sea, todos los números anteriores a n, es igual a 0, o sea, el resto de esto me da 0,
significa que es un divisor, ¿no? Divisor sería, ¿no? Entonces vamos a contarlo. Cantidad de divisores igual a cantidad de divisores más 1. Y habíamos dicho que un primo es aquel que solamente tiene 2 cantidades de divisores. ¿Ok? Entonces, cuando esto suceda, vamos a crear una operación y vamos a decir que primo es igual a verdadero. Y si esto no pasa, le vamos a decir que primo, dale, PCI, tú puedes. Ahí está. Es falso. Bien, porque primo es la variable que va a retornar al final, que es la variable que va a devolver, el valor que va a terminar devolviendo toda esta función. Fíjense que acá yo ya tendría mi función de búsqueda de primo, que si no me equivoqué sería esta. Ya la tendríamos como una función más. Entonces vamos al algoritmo principal y ahora sí, vamos a ejecutarlo y vamos a empezar a probar con valores. No sé, por ejemplo, el 7. Me dice es primo. Voy a poner el 6, me dice no es primo. Bueno, y así sucesivamente. Si bien parece muy simple, porque este es un ejercicio que ya lo habíamos hecho anteriormente, solamente que en este caso lo que hicimos fue el procedimiento de búsqueda de primo, lo hicimos en una función aparte. Fíjense que no estamos usando vectores. Esto es para que se den cuenta que las funciones no van de la mano de los vectores, sino que son cosas independientes, por decirlo de una manera. Ya un Nada, poco eso está nomás. bien, porque cuando hacíamos las funciones de cargar, por ejemplo, de cargar vector, le pasábamos además del vector el tamaño del vector, y el tamaño del vector era un número entero común, y lo recibía y lo podía usar para trabajar sin problema. Ahora, ese número, un número entero común, como lo es n en este algoritmo, lo usa la función es primo para procesarlo y determinar si es o no primo. ¿Sí? Una cosa antes que quería aclarar, porque yo le puse el mismo nombre, pero fíjense que no tiene nada que ver el nombre que yo le pongo a las variables de este lado, como p y num, no tiene nada que ver con los nombres que yo le pongo acá a la función. Acá se llama n, acá se llama primo, Claro. y acá se llama num y p. Y esto, yo si lo ejecuto, sigue diciéndome los mismos, ¿no? Me dice si es primo, si lo reinicio, pongo, no sé, el 11, que es primo, me dice que es primo, sigue funcionando. O sea, no tiene nada que ver los nombres que les ponen acá, sí el nombre de la función y la cantidad de parámetros, ¿ok? Nada más, eso quería acotar. Claro, porque en PCInt vos no declarás la variable como entero, flotante y Exactamente, eso, ¿no? sí. Exactamente. Y si Más quieren, allá de eso, no es necesario ponerle el mismo nombre. En algunos casos suelen tener el mismo nombre, o sea, el mismo nombre acá, n, y acá en el llamado de la función también suelen tener el mismo nombre, pero son puras coincidencias, ¿no? Bien, te Sí. dejo de compartir. Para terminar, yo, mientras Brian hacía el diagrama, fui haciendo en el código, no hice exactamente la misma función, pero no importa, porque también es una función que calcula primos, ¿sí? Acá tenemos el main y la función en el mismo CPP, ¿no? Y fíjense, la función es primo, devuelve un tipo de dato bool, que ya sabíamos por los trabajos previos que hicimos, que puede representar verdadero o falso, y recibe un n, que es el número a determinar si es primo o no. Y la resolución es la misma que utilizó Brian, fíjense. Una variable para hacer un ciclo, que es la variable i, un contador de divisores, dividimos al número por cada valor que esté por debajo, pero incluyendo también al número, o sea, si pongo el número 7, va a ir desde el 1 hasta el 7 buscando divisores, y los contamos. Cada vez que encontramos un divisor, lo contamos. Cuando termina el ciclo for, si el contador de divisores fue 2, es un número primo, devolvemos verdadero, y si no, devolvemos falso. ¿Sí? Esto sí es una diferencia con respecto al PCInt que pudieron ver recién. Acá tenemos la palabra return para decir que la función termina y devuelve el valor. En PCInt ya vieron que es distinto. Y en main, lo que hice como para corroborar, para probar que la función funcione correctamente, es
un programa que declara una variable booleana, le puse es, porque es lo que se me ocurre ponerle, pero básicamente guardamos el resultado de si el número es primo o no. ¿Y qué número le pasamos? Todos los números comprendidos entre el 2 y el 100 en un ciclo for, ¿no? Entonces por cada vuelta le pasa el valor de la variable i, calcula si es primo o no, lo que calcula va a quedar en la variable es. Si la variable es verdadero, quiere decir que es primo, entonces mostramos el número como primo. Y si no, no hacemos nada, pues solamente nos interesa mostrar los números primos que están comprendidos entre 2 y el 100, ¿sí? Y si corremos, fíjense, por cada vuelta del ciclo se llama la función devuelve un valor de verdad, diciendo si el número es o no primo, y el programa principal toma ese valor para saber si lo tiene que mostrar o lo tiene que ignorar. Y acá tenemos los primeros 100 números primos, ¿sí? Lo bueno de esto es que podemos hacer cambios muy rápidamente, podemos poner N1 y N2, pedirle al usuario que ingrese N1 y N2. Por las dudas, los números primos hasta el 100, ¿no? No los primeros 100 números primos. Sí, los primeros números, los números primos entre el 1 y el 100. Y acá lo que cambiamos es que son los números primos entre un valor que ingresa el usuario y otro valor, ¿no? Entonces podríamos correrlo acá y decir entre el 1000 y el 2000, ¿no? Y entonces nos calcula, al cambiar los valores, nos calcula los números que hay entre el 1000 y el 2000. Igual, Ángel, en ese caso que hiciste recién, sí o sí tiene que cumplirse que el primero sea menor que el segundo, ¿no? Sí, porque no tiene una validación hecha, ¿no? Tendríamos que, si no, tomarnos el... Pero mira, ejecútalo, vas a ver que no pasa nada. No. Alguien había visto que, claro, esto tiene el problema de que si yo pongo, por ejemplo, primero un número más grande, que sería como el valor que tomo como inicio, por ejemplo el 200, y después un número más chico, por ejemplo el 50, lo que hace el programa es no iniciar el ciclo for. O sea que, si bien no resuelve lo que probablemente la persona quería, que era ver los números entre el 50 y el 200, no muestra ninguna cosa errónea. Y acá esto, bueno, transformar en los ingresos para que siempre muestre del más chico al más grande no es muy complicado de resolver. Así que en ese sentido se puede corregir antes de hacer el ciclo for y que siempre vaya del más chico al más grande, ¿sí? Eso es lo que quedó justo antes de que se corte la videoconferencia. Muy bien, gentes. Así que estas son todas las opciones, ¿sí? La que ustedes gusten usar, hasta pueden no usar funciones, ya saben. Creemos que es una forma interesante de organizar el código y de pensar incluso, ¿no? Porque esto nos ayuda, fíjense que hay, en el ejercicio que están viendo ahí, se dice que las funciones nos dan un mecanismo de abstracción, ¿no? Porque, digamos, yo no necesito detenerme ahora a pensar cómo calculo un primo. Ya lo hice en otro momento o algún otro integrante del grupo de trabajo lo hizo o ya estaba resuelto en una librería que tiene estas cosas. Entonces yo me concentro en el resto del programa porque ya sé que tengo una función que devuelve un valor booleano a partir de un número que nosotros le enviamos y sabemos cómo funciona, digamos, ¿no? De esos hay miles de funciones que incluso están hechas, disponibles, gratis en los sitios de programación que resuelven cosas. Las hacemos nosotros, las hace otro, o alguien las hizo y andan por ahí dando vuelta en el mundo. Y desde el punto de vista del pensamiento, de la resolución del problema, son muy útiles. Así que bueno, gentes, consultas. Después van a tener actualizado el cronograma para que nos quede claro a todos y todas lo que nos queda. En concreto es que tenemos un par de clases más, 23 y 30 de trabajo con estos temas,
y la primera clase del mes de octubre tenemos el examen. ¿Sí? Después vemos planilla de cálculo, ya con la presentación del tema, los que ya tengan un manejo del tema pueden directamente ponerse a resolver la planilla y les vamos a dar, coordinar con ustedes un encuentro para hacer la evaluación y completar las notas. Y hacia el final tenemos también los recuperatorios de los exámenes para aquellos que lo necesiten. ¿Estamos, gentes? Así que no, el TP todavía no. Cuando estemos presentando el tema, lo vamos a... Cuando hagamos la presentación del tema planilla, ahí esa misma fecha, será el 14 probablemente de octubre, será la presentación. ¿Sí? Es un nivel intermedio, tiene que saber manejar las cuestiones básicas, funciones, algunas funciones de búsqueda son las más complicadas, digamos, que vamos a usar. Otras funciones que validen los datos de entrada, o que no muestren mensajes de errores la planilla. Con eso más o menos están las funciones básicas, algunas funciones de música. Veo al otro con la guitarra y me salió música en vez de... Funciones básicas, funciones de búsqueda, funciones o formatos de ingreso de datos y otras funciones que eviten que en la pantalla aparezca mensaje de error, sino que en vez de aparecer mensaje de error, o quede en blanco o aparezca un mensaje que le indique al usuario que hay un problema, digamos, ¿no? Y no símbolos raros o mensajes extraños. ¿Estamos, gentes? Bueno, nos habían pedido material teórico de funciones, los vamos a subir en C. Bueno, si no hay otras consultas, nos seguimos viendo. Luego. Adiós, gente. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao. Chao, buena semana.